Tras el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, el cambio de estilo de vida tan drástico en todos nosotros, tanto en los científicos y farmacéuticas de todo el mundo, empezaron a trabajar por la búsqueda de una nueva vacuna que nos diera la esperanza de volver de nuevo a la normalidad. Después de varios meses de pandemia, la espera terminó y ahora contamos con diferentes tipos de vacunas de diferentes distribuidores. Como es de esperar, el mundo y el país se llenaron de muchas dudas. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué diferencias existen entre las diferentes vacunas? ¿Qué características tienen? En este video aclararemos todas las dudas, explicando desde qué es una vacuna y cómo funciona, cuáles están presentes actualmente en Colombia y explicándolas detalle a detalle y haciendo una comparación entre ellas. Empecemos. ¿Qué es una vacuna? Lo primero que debemos aclarar es el concepto de vacuna. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, los cuales combaten la enfermedad. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección. Para comprender qué tan bien funcionan las vacunas, debemos aclarar dos conceptos: eficacia y efectividad. El primero se mide en estudios aleatorios o de escogencia al azar, comparando la frecuencia de la enfermedad entre los grupos que se vacunaron y los que no, es decir, mide la protección de la vacuna en estudios bajo condiciones ideales y con personas que no tengan enfermedades. El segundo se mide en estudios de observación y hace referencia a la disminución de la incidencia de la enfermedad entre los que se vacunaron y los que no, es decir, la protección que ésta brinda en situaciones más reales, especialmente en individuos con enfermedades crónicas. Por último, debemos comprender que las vacunas pueden tener efectos adversos, los cuales son no deseados, pero pueden ocurrir por la acción que la vacuna hace sobre nuestro cuerpo. Esto no significa que sea malo, simplemente es algo normal y depende de cada organismo. Uno de los efectos adversos más comunes se conoce como reacción de hipersensibilidad o anafilaxia, el cual se trata de una reacción alérgica fuerte frente a un componente de la vacuna que es extraño para el cuerpo de un individuo en específico. Ahora vamos a hablar cómo funcionan las vacunas. Existen tres mecanismos principales para producir las vacunas contra el COVID-19: ARN mensajero, vector y virus atenuado. La primera es una técnica más reciente que se ha venido estudiando con varias vacunas como la influenza o el Zika, mientras que las últimas son dos técnicas más comunes. Por ejemplo, la del sarampión usa virus atenuado. La vacuna del ARN mensajero, Pfizer y Moderna, funciona proporcionando un ARN mensajero o código genético que contiene la información necesaria para producir una proteína S, que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2. Debemos entender que el ARN mensajero está envuelto en una capa de lípidos o grasas, lo cual puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. La proteína S no es infecciosa por sí misma, al contrario, es la llave que el virus utiliza para entrar en las células y es una herramienta que el sistema inmunitario del cuerpo puede utilizar para identificar el virus. Cuando el ARN mensajero entra al cuerpo y crea la proteína S del virus, da la oportunidad de desarrollar una respuesta inmunitaria frente a esta. De esta manera, si el virus SARS-CoV-2 entra en el cuerpo, el sistema inmunitario reconoce la proteína S y reacciona ante el virus antes de causar la enfermedad. Las vacunas del vector viral más famosas actualmente son la de Sputnik, AstraZeneca y Janssen. Los vectores son virus a la que se le ha eliminado el gen responsable de hacer que el virus se duplique y crezca. En el caso de estas tres vacunas se tomaron como base los adenovirus. Los adenovirus causan frecuentemente infecciones respiratorias y se usan más comúnmente para diseñar los virus vectores. Al eliminarse el segmento responsable de la replicación, ya no presentan una amenaza de infección. Después de esto se les agrega un poco del material genético de un virus diferente contra el cual se está vacunando, en este caso del SARS-CoV-2. Hacer esto tiene como propósito que las células huésped del humano vacunado produzcan una proteína de coronavirus, de manera que al mostrarle esta proteína al sistema inmunitario la pueda reconocer deteniendo al agente infeccioso. Las vacunas vivas atenuadas, como utilizadas en Sinovac, son las que utilizan una forma debilitada del virus que causa una enfermedad, debido a que son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crear una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. ¿Qué vacunas hay disponibles en Colombia? Ahora bien, algo que nos conviene saber a todos los colombianos es saber qué vacunas hay disponibles en nuestro país. Actualmente, de la vacuna Pfizer hay 10 millones de dosis para 5 millones de personas.
AstraZeneca 10 millones de dosis para 5 millones de personas, Moderna 10 millones de dosis para 5 millones de personas, Sinovac 2.5 millones de dosis para 1.25 millones de personas, Janssen 9 millones de dosis para 9 millones de personas. En cuanto a la vacuna de Sputnik V, todavía no se ha definido el acuerdo, pero probablemente vendrán 100.000 dosis para 50.000 personas. A continuación, explicaremos las características principales de cada vacuna y al final haremos una comparación entre cada una de ellas, incluyendo datos como eficacia, efectividad, temperatura de conversación, etc. Vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer, fabricada por BioNTech y Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero que viene en un frasco pequeño, con varias dosis para inyectarse por vía intramuscular. Se deben aplicar 2 dosis con un intervalo de 3 semanas. La inmunidad se obtiene una semana después de la segunda dosis. Esta vacuna es segura para mayores de 16 años. Aún no se ha confirmado su seguridad en mujeres embarazadas y niños, debido a las reacciones alérgicas que se han evidenciado. Esta vacuna está contraindicada en personas muy sensibles a alguno de sus componentes, como las grasas de su envoltura y cloruro de potasio. Además, otros efectos adversos que se han evidenciado son fatiga, fiebre, escalofríos, dolores musculares o dolor de cabeza. La vacuna de Moderna, fabricada por Moderna TX, es una vacuna que viene en un frasco pequeño con varias dosis para inyectarse por vía intramuscular. Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está determinando en ensayos clínicos. Las personas vacunadas pueden no estar totalmente protegidas hasta 14 días después de la segunda dosis. Se administra en 2 dosis, en personas a partir de los 18 años de edad. Se recomienda administrar la segunda dosis 28 días después de la primera. Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, escalofríos, náuseas o vómitos, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección y enrojecimiento. Vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna compuesta por un vector de adenovirus de chimpancé, que se combina una parte del material genético del SARS-CoV-2. Viene en un frasco pequeño con varias dosis para inyectarse por vía intramuscular. Su aplicación se da en 2 dosis, separadas entre 10 y 12 semanas. La vacuna de AstraZeneca está contraindicada en personas que haya presentado alguna reacción de hipersensibilidad a alguno de sus compuestos como etanol, cloruro de sodio o sacarosa. Además, no se debe usar en personas con síntomas de COVID-19 o con el virus activo. Se ha observado muy raramente una combinación de coágulos y disminución de plaquetas, en algunos casos acompañados de sangrado. Las reacciones adversas más frecuentes fueron inflamación en el lugar de la inyección, dolor en el lugar de inyección, cefalea y cansancio, mialgias, malestar, sensación febril y escalofríos, artralgia y náuseas y fiebre. Vacuna de Sputnik V. La vacuna Sputnik V es obtenida por biotecnología y tiene 2 componentes, cada uno con una mezcla entre una parte de adenovirus y otra de SARS-CoV-2. Cada componente tiene un empaque separado, organizado con un color y un número para aplicar con un orden específico. Viene un frasco pequeño con varias dosis para inyectarse por vía intramuscular. Se aplican 2 dosis. Los efectos adversos de esta vacuna, al igual que otras, son leves o moderados. Se desarrollan los primeros días y se resuelven dentro de los 3 días posteriores. Puede dar síntomas locales como el dolor en el lugar de la inyección, hinchazón o síntomas generales como fiebre, fatiga, malestar general, dolor de cabeza y músculos. Vacuna de Janssen. Esta es la única vacuna de una sola dosis de tipo vector viral, fabricada por Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Viene en un frasco pequeño con varias dosis para inyectarse por vía intramuscular. Se administra como inyección por vía intramuscular y es segura para pacientes a partir de los 18 años de edad. Como en las otras vacunas, los efectos secundarios suelen parecer a los pocos días de la vacunación, siendo los más comunes el dolor, enrojecimiento, hinchazón en el sitio donde se recibió la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y fiebre y náuseas. Vacuna de Sinovac, también conocida como Coronavac. Es una vacuna desarrollada por el laboratorio Sinovac ubicado en China. Viene en un frasco pequeño con varias dosis para inyectarse vía intramuscular. Se administran 2 dosis con un intervalo de 18 días. Las contraindicaciones para esta vacuna conciernen a personas con antecedentes de alergias graves con síntomas potencialmente mortales contra alguno de sus componentes, como hidróxido de aluminio y cloruro de sodio.
No se debe aplicar en menores de edad ni en mujeres embarazadas, solo en mayores de 18 años. Por último, los efectos adversos que pueden surgir en algunos casos, los cuales son leves o moderados y que se resuelven espontáneamente son dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, hinchazón en el sitio de inyección, picazón, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y articulares, náuseas, diarrea, tos, escalofríos, disminución del apetito, vómito y fiebre. Comparación entre vacunas. Para terminar, realizaremos una comparación entre todas las vacunas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta sus características, eficacia, efectividad, dosis y temperatura de conservación y efectos adversos. En primer lugar, en cuanto a las características, podemos ver que las vacunas de Pfizer y Moderna están compuestas por ARN mensajero. Las AstraZeneca, Sputnik y Janssen están compuestas por un vector viral. La de Sinovac es de virus vivo inactivo. Recordando lo que se explicó al principio del video, eso hace que difieran mecanismos de acción y estimulen a nuestro sistema inmunológico de una manera diferente. Además, cabe resaltar que todas las vacunas son seguras para pacientes a partir de los 18 años, salvo la de Pfizer, que es segura a partir de los 16 años. Sobre la eficacia, se observa que la de Pfizer es la más eficaz de todas con un 95%. Las que siguen en orden de eficacia son Moderna, 94%, Sputnik, 91%, Janssen, de 85.4% después de la segunda dosis, Sinovac, de 83.5% y AstraZeneca, de 82% después de la segunda dosis. En cuanto a efectividad, la de Pfizer nuevamente es la que más tiene, con un 94.5%. Los que siguen en orden son Moderna, 94.1%, AstraZeneca, 79%, Janssen, 66.3%. De Sinovac se encontraron datos muy variables y de Sputnik no se encontraron datos. Por otro lado, la mayoría de las vacunas se diseñaron para aplicarse en 2 dosis, usualmente de 0.5 mililitros cada una, salvo la de Pfizer, que es de 0.3 mililitros. La segunda dosis, dependiendo del mecanismo de acción de la vacuna, se aplica en un tiempo determinado. La única vacuna que es dosis única es la de Janssen. De igual importancia, la temperatura de conservación varía entre las vacunas y esto es muy importante para saber qué tan fácil se conserva. La que necesita una temperatura más fría es la de Pfizer, entre menos 80 grados y menos 60 grados, seguida por la Moderna, menos 25 grados y menos 15 grados. La de AstraZeneca, Janssen y Sinovac se pueden almacenar entre 2 y 8 grados. Por último, la Sputnik se puede conservar a 18 grados. Finalmente, en cuanto a las reacciones adversas, se puede concluir que todas las vacunas pueden producir síntomas parecidos, como dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómito, fiebre, hinchazón y enrojecimiento. Cabe resaltar que estos efectos comunes son leves y se resuelven en los pocos días. Los efectos adversos que llaman la atención son las reacciones alérgicas fuertes que pueden causar la vacuna de Pfizer y la trombosis que pueden ocurrir en la vacuna de AstraZeneca, que de todas maneras es poco común. Gracias por ver el video, esperamos haber resuelto varias de tus dudas en cuanto a las vacunas del coronavirus.